Hoy en día debemos preocuparnos por las iglesias que han perdido la dependencia del Espíritu Santo en lo sobrenatural. Una diferencia muy grande de lo sobrenatural cuando dependemos del Espíritu Santo. La iglesia primitiva dependía plenamente de la obra del Espíritu Santo. Ellos dependían de Dios que los usara. No tenían muchas de las ventajas que hoy día tenemos. Esto era un hombre y mujeres que habían entregado la vida a Cristo. Eran creyentes, pero eran tímidos. Ellos estaban asustados. De hecho, se sabe que muchos de ellos estaban escondidos. Entonces, ¿por qué hicieron la diferencia en un mundo más difícil que el actual? ¿Por qué fue tan profundo su impacto que hoy no lo podemos hacer? La clave es el poder del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios estaba en sus vidas. Algo significativo sucedió en el día de Pentecostés, que transformó a estas personas en personas comunes a personas con poder. Algo sucedió que impactó tanto su vida que no pudieron guardárselo. Como Pedro, Juan dijeron: ¿por qué no podemos dejar de hablar las cosas que hemos visto y oído? Hechos 4:20. Estos primeros creyentes, con un abandono desinteresado, salieron y proclamaron este mensaje que iba a transformar muchísimas vidas. ¿Qué hizo esa diferencia? Fue el poder del Espíritu Santo que vino sobre ellos. Usted ve lo que han puesto su fe en Cristo, han tenido el Espíritu Santo que ha venido a vivir dentro de ellos. Él nos ha sellado y Él habita en nosotros. Y Jesús prometió una dimensión de poder más allá de eso. Recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Cuando venga sobre ustedes vendrá poder. Hechos 1:8. Ahora, necesitas este poder para ser testigo de Él, para ser real el llamado que ha hecho en ti. Es un tiempo para levantarse y poner en práctica este poder sobrenatural para salir a impactar el mundo que tanto lo necesita. Pero debemos entender que mientras los judíos estaban en la fiesta, entretenidos en el mundo, los discípulos están cumpliendo un mandamiento que era estar encerrado y orando hasta que viniera el Espíritu Santo sobre ellos. Recordemos que el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo le dio a su primer discípulo para lograr obtener este poder. Es un pago que pocos hoy lo quieren realizar. Primero les dijo que no salieran a predicar hasta que viniera el poder sobre ellos. El poder del Espíritu Santo para testificar del Evangelio de poder. Pero para esto debían retirarse del mundo, encerrarse en oración. Por un tiempo no preciso, no debían salir de ahí sin haber logrado lo que Jesús le había dicho. Ellos no podían salir ahí de ese retiro sin haber recibido el poder que Jesús le había prometido. Esto se refiere que debemos tener fe y persistencia, que es cierto que si buscamos totalmente dedicados el poder del Espíritu Santo, Él vendrá sobre nosotros. Cuando nos dediquemos a buscarlos encerrados y en oración, y además vendrá sobre nosotros
la señal totalmente clara que es hablar en lengua de que recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, actualmente hay iglesias que dicen que hablar en lengua está descartado como señal del bautismo del Espíritu Santo, pero deberían preguntarse y reflexionar qué puede ser, por qué no hayas logrado este bautismo. Podría ser la falta de fe y la dedicación de búsqueda del bautismo del Espíritu Santo, pero yo te aseguro que si hoy te dedicas a buscar, encerrarte en intimidad, con todo corazón y en fe, que esta promesa que echa Jesucristo es para todos, recibirás hoy el bautismo del Espíritu Santo y hablarás en nuevas lenguas. Y serás transformado como la primera iglesia, y vendrá el poder sobre ti para hacer milagros y maravillas. Ahora veamos lo que pensaban los generales de Dios, tal como Charles Parham, que nos dice que en la segunda venida de Cristo, él creía que la iglesia será llena y será hallada con el mismo poder que tuvieron los apóstoles en la iglesia primitiva. El poder de Pentecostés es manifiesto y el evangelio tiene que ser manifestado demostrando poder. El mundo desea que se le demuestre el poder del evangelio. Entonces, el poder de Dios es manifiesto por medio de nosotros. Y eso se refiere al bautismo del Espíritu Santo, y en este capítulo se refiere a que la experiencia del Espíritu Santo debe venir acompañada con la evidencia de hablar en lenguas. Miles y miles de personas fueron convertidas, liberadas y sanadas por medio de este apóstol de Dios, y el bautismo de hablar en lengua era acompañado siempre en su ministerio, evidenciando totalmente el bautismo del Espíritu Santo. Estas son verdades que son totalmente claras en el día de Pentecostés, en la iglesia primitiva. Otro apóstol reconocido es John Lane. John Lane muchas veces dijo que el secreto del poder del cielo no estaba en hacer, sino en ser. Él creía que los cristianos llenos del Espíritu Santo debían disfrutar del mismo tipo de ministerio que tuvo Jesús cuando vivió en la tierra. Pero para esto, para lograr vivir el mismo ministerio de Jesús, se podía lograr solamente si se veía a sí mismo como lo veía Dios. Las lenguas han sido para mí, dijo Lane, lo que ha conformado mi ministerio. Es esa peculiaridad, esa comunicación peculiar con Dios, la que revela a mi alma la verdad que día tras día le comunico a ustedes en mi ministerio. Igual, Smith Wigglesworth también nos dice que él viajó a Bradford con el deseo de tener esa experiencia de hablar las nuevas lenguas, como lo hicieron en el día del Pentecostés. Smith cuenta que estaba decidido a conocer a Dios en esta área. Por eso te digo, si tú no conoces hoy el hablar en lengua, debes buscar el bautismo del Espíritu Santo. Porque si no has hablado en nueva lengua, no has tenido todavía el bautismo del Espíritu Santo. Durante 4 días, dice Smith, aún teniendo el ministerio, no había hablado en nuevas lenguas. Y él duró 4 días, estuvo delante de la presencia del Señor esperando hablar en nuevas lenguas sin ningún resultado. Le dijo que tenía que regresar a casa,
y que aún no había logrado hablar en lenguas, porque él estaba en una iglesia, apartado. Y la pastora de allí le respondió, es que estaba equivocado, no es que quieras hablar nuevas lenguas, lo que usted necesita es el bautismo del Espíritu Santo. Y Smith le pidió que le impusiera las manos antes de partir para que recibiera el Espíritu Santo. Ella oró, hizo una oración sencilla, pero llena de poder, y luego salió del cuarto. Y fue entonces cuando cayó el fuego del Espíritu Santo, bañando de poder y la gloria al señor Smith, y vio una visión de la cruz vacía de Jesús, exaltado a la diestra del Padre, y lleno de adoración y alabanza. Y Smith abrió su boca y comenzó a hablar en otras lenguas. He recibido la unción, dijo. Ahora soy bautizado en el Espíritu Santo como el día de Pentecostés. Ahora yo te digo que como los generales de Dios, como Charles Parham, como John Lake, como Smith Wigglesworth, que creían que el Espíritu Santo tenía que ir acompañado con hablar en lenguas, que el bautismo del Espíritu Santo tenía que dar como señal hablar en lengua. Es necesario buscarlo persistentemente. Si no has hablado en nuevas lenguas, tienes que buscarlo persistentemente para que Él te bautice. Muchos piensan que desde que uno cree en Jesucristo, se recibe Espíritu Santo, usando como contexto para su fundamento Efesios 1:13, el cual dice, en Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Sin embargo, nos damos cuenta por la misma Escritura que la realidad de esta interpretación no es correcta, ya que el libro de Hechos nos enseña otra realidad. Es necesario recibir el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 8, 4-12 se nos narra acerca de la predicación de Felipe en la ciudad de Samaria. Se nos dice que la gente unánimemente escuchaban atentamente, oyendo y viendo las señales que se hacían, porque de muchos que tenían espíritu inmundo salían estos dando grandes voces. Eran liberados, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Milagros y sanidades se realizaban. Había gran gozo en aquella ciudad. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres, podemos resumir que la gente oía, escuchaba y creía, como en Efesios 1:13. Había liberación, milagros, sanidades, y aún se bautizaban. Pero había un problema. Aún con todo, no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y por esto comunicaron a Pedro y a Felipe y fueron enviados para que oraran por ellos, para que recibieran el bautismo del Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ellos ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Por lo antes expuesto, podemos afirmar que una persona puede experimentar lo mismo que los samaritanos e incluso bautizarse, pero también es probable que no reciba el Espíritu Santo al igual que ellos. Pero ¿cómo es que Felipe se dio cuenta que no tenía el Espíritu Santo? Esta pregunta es importante, pues el método o la forma que Felipe se daba cuenta es la misma que nosotros hoy en día. Ahora, ¿cómo saber si una persona tiene el bautismo del Espíritu Santo? En Hechos 10, del 43 al 47, se nos da la respuesta a este interrogante.
En estos versículos se nos dice que mientras Pedro estaba predicando, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, en el versículo de Hechos 44 al 45. Los que acompañaba al apóstol sabían que en ese instante se estaba derramando el Espíritu Santo. Pero al igual que Felipe, ellos sabían porque los oían hablar en lenguas. En versículo 46. Y estas señales seguirán a los que creen. Hablarán nuevas lenguas. Marcos 16 al 17. Las señales no es llorar, no es saltar, no es reír, no es caerse de espalda, pues lo que retrocedieron y cayeron a tierra fueron los enemigos de Jesús cuando llegaron a llevarlos presos en Juan 18:6. La señal es hablar en lenguas. En Hechos 2:4 dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas. Los apóstoles fueron llenos de Espíritu y es lo mismo que decir que se derramó sobre ellos. Por tal razón Pedro dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu. En el versículo 17, a esta experiencia Jesús llamó bautismo del Espíritu Santo. Al decir, porque Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muy pocos días. Hechos 1:5. El apóstol Pedro a este bautismo lo llama el don al expresar en su discurso, y recibiréis el don del Espíritu Santo, Hechos 2:39. Y en Hechos 10:47, cuando se derrama el don, dijo, esto que han recibido el Espíritu Santo son también como nosotros. Es decir, que recibir el Espíritu Santo es lo mismo que recibir el don del Espíritu Santo que se derramó en ellos, que cayó en nosotros, que nos bautizó. En el versículo que mencionamos en el inicio de este tema, en Efesios 1:13, no quiere decir que desde que creemos o nos bautizamos en el bautismo de Juan ya tenemos el Espíritu Santo, pues la señal es hablar en lenguas. Lo que el apóstol Pablo está haciendo es recordándoles a los efesios el momento en el cual recibieron Espíritu Santo, pues ellos debieron experimentar el hablar en lengua tal como sucedió cuando Pablo llegó a Efesios en Hechos 19, donde habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron nuevas lenguas. En versículo 6, es importante tener en cuenta que también existe el don de diversos géneros de lengua, y esto tiende a confundir a algunos. La señal de que hemos recibido el Espíritu Santo es hablar en lengua. Sin embargo, muchos después de recibirlo no continúa hablando en lengua constantemente, razón por la cual siente preocupación al pensar si en realidad tiene o no el Espíritu Santo. Todos debemos hablar en lengua como señal de que hemos recibido el Espíritu Santo, pero no todos se nos dará el don de diversos géneros de lengua. Para tener don del Espíritu Santo, primero hay que recibir al Espíritu Santo y su señal es hablar en lengua. Posteriormente se nos puede dar dones de sanidad, hacer milagros, diversos géneros de lengua y otros más. Así que no hay que preocuparse si usted no continúa hablando en lengua
como lo hace otros, porque el don para el servicio de Dios, ese don es para el servicio de Dios, pero desde el momento que habló en lengua la primera vez, fue lleno, sellado, bautizado con el bautismo del Espíritu Santo.